Hoy vamos a analizar diferentes paradojas verdaderas en relación a la falsa paradoja de los gemelos. Entonces, para que hagamos el análisis juiciosos, primero partamos de entender qué es una paradoja. Una paradoja es algo que parece que puede hacerse, pero no se puede hacer porque implica una contradicción, ¿cierto? Esta es la definición de una paradoja. O sea, ya tenemos claro el punto de partida y ahora lo que vamos a hacer es, a la luz de la definición que tenemos, ver la paradoja de los gemelos y por qué es falsa. Dice, hay dos gemelos, el gemelo A y el gemelo B. El gemelo B sale de la Tierra y vuelve, y al llegar a la Tierra está en el futuro, ya que encuentra a su otro gemelo más viejo. Resulta y sucede que esta paradoja de los gemelos es falsa porque ahí no hay ninguna, contradicción. Es decir, ahí no es que parece que se viaja y al volver se llega al futuro, sino que realmente se está asumiendo que una persona, por el mero hecho de viajar, al volver a la Tierra llega al futuro. Por tanto, no es una paradoja, aunque parezca serlo. Y lo que vamos a hacer es analizar entonces verdaderas paradojas para que todos podamos notar de una manera más explícita el problema de la falsa paradoja de los gemelos. Por ejemplo, analizando paradojas válidas, ¿qué pasa con la paradoja del abuelo? En la paradoja del abuelo, uno no puede viajar al pasado. ¿Por qué? Porque si uno intenta viajar al pasado, por ejemplo, a matar a su abuelo, ¿cómo podría haber viajado si supuestamente ya lo mató? Ahí se genera una contradicción, o sea, ahí la paradoja es válida, ¿cierto? Esa sería la primera paradoja válida. Si recordamos la supuesta paradoja de los gemelos, ahí no se está generando ninguna paradoja, porque ahí simplemente se está diciendo que se viaja y se vuelve a la Tierra y ya se está en el futuro y que eso pasa sin ningún problema, ¿cierto? Otra paradoja válida es la paradoja del deseo imposible. ¿Qué nos dice la paradoja del deseo imposible? Si alguien desea algo que no puede cumplirse, miremos lo que pasa. Si se cumple, entonces no era un deseo que no pudiera cumplirse. O sea, se está generando una contradicción, ¿cierto? O sea, si alguien desea algo que no puede cumplirse y eso se cumple, entonces no era un deseo que pudiera cumplirse. Y ahí hay una paradoja. Sí se nota la contradicción, o sea, parece que se puede realizar el deseo, pero no se puede hacer. En cambio, con la supuesta paradoja de los gemelos, ahí no hay ningún problema, es algo coherente, o sea, no es una paradoja. Miremos esta otra paradoja válida, la de nunca digas nunca, esta frase. Entonces, ¿qué pasa con esa frase? Que ya al decir nunca no se puede cumplir la frase porque habría una contradicción o porque hay una contradicción que ya se dijo nunca, ¿cierto? Entonces aquí sí queda explícita esta paradoja, la de nunca digas nunca. Miremos esta, la paradoja de la omnipotencia. Esta incluso es una paradoja, digamos que aparece como en contra de la religión o problematiza o pone en jaque mate a la religión por lo que implica. La paradoja dice, ¿puede un ser omnipotente crear una piedra que no pueda levantar? Contradicción. Si puede crearla, no sería omnipotente porque no podría levantarla. Si no puede crearla, entonces no es omnipotente, ¿cierto? O sea, ahí se embala el ser omnipotente con esta paradoja. Entra en apuros. Sostener la omnipotencia en relación a esta paradoja muestra que no es posible, que se genere una contradicción, que parece existir el ser omnipotente, pero no puede existir. ¿Por qué? Porque si puede crear esa piedra, entonces no sería omnipotente porque no va a poder levantar una piedra. Se supone que tiene todo ese poder. Y si no puede crearla,
entonces no es omnipotente, no lo puede todo. Entonces miremos que ahí sí estamos notando los problemas que generan estas paradojas. En cambio, en la del viajero, no. En la de los gemelos no pasa eso. Simplemente se viaja y supuestamente por viajar se llegó al futuro. Esa es falsa. Vamos a analizar otra paradoja que sí es verdadera. La del mentiroso. La frase dice, esta oración es falsa. Entonces, ¿cuál es el problema de afirmar esta oración es falsa? Si es verdadera, entonces es falsa. ¿Cómo así? Si lo que se está diciendo acá es verdadero, o sea, si la oración es verdadera, lo que se dice sería falso. Y si es falsa, entonces es verdadera, ¿cierto? Si la oración es falsa, si esto es falso, lo que se está diciendo sería verdadero. Ahí se está generando una paradoja, ¿cierto? Parece que simplemente nos estuvieran embobando, pero no, hay una paradoja en juego, o sea, hay una contradicción allí, por la cual no se puede simplemente sostener la frase de una manera coherente, sino que va a generar una contradicción, va a generar algo que parece que se puede dar sin más, pero no se puede dar por la contradicción. Entonces, ¿qué pasa con esta frase? Pues que genera lo que nosotros decimos una paradoja, la paradoja del mentiroso. Si es verdadera, entonces es falso, ¿cierto? Es falso lo que se estaría diciendo, y si es falsa, entonces es verdadero. O sea, este análisis va más allá de un juego de palabras. Lo que yo quiero que captes es cómo se configura una paradoja válida y verdadera. ¿Qué es lo que hace ser a una paradoja? Es algo que parece que puede hacerse, pero no porque tiene una contradicción. La paradoja del viajero del futuro. ¿Qué es lo que pasa con la del viajero del futuro? Si alguien nos llama, esta paradoja fue una que yo hice y ya analicé, pero quiero que se entienda la validez, digamos, en relación a la falsa paradoja de los gemelos. Si alguien nos llama del futuro a avisarnos de una catástrofe y nosotros en el presente hacemos algo para que eso no pase, ¿por qué una persona habría de habernos llamado desde el futuro si nosotros desde el presente ya hemos hecho todo para que no pase una catástrofe? O sea, sería una llamada que parece que se realiza, pero en últimas no se podría haber hecho. Es una llamada que nunca podría haber pasado. Entonces ahí sí hay una contradicción válida acá. La paradoja de la llamada imposible es otra que yo hago, que también es válida. ¿Y es válida por qué? Miremos el contenido. Si el gemelo B, esta es en relación a la falsa paradoja de los gemelos, si el gemelo B sale de la Tierra y va a llegar, antes de llegar, si llama a avisar que ya va a llegar, esa llamada parece que se puede realizar, pero no se puede realizar verdaderamente. ¿Por qué? Porque el gemelo A ya está en el futuro, o sea, ya sabría que el gemelo B está en el futuro, entonces no tendría la necesidad de que le avisen que alguien que va a llegar. ¿Para qué le van a avisar que alguien va a llegar si ya está en el futuro? ¿Cierto? Entonces ahí hay una paradoja válida que se genera una contradicción. En cambio, en la de los gemelos no hay ninguna contradicción porque simplemente la persona supuestamente viaja, va muy rápido, vuelve a la Tierra y ya está en el futuro, sin más, sin problema, nos dice la física. La física dice, eso es válido, eso es coherente, eso es correcto. Entonces ahí no hay ninguna paradoja verdaderamente. Entonces no hay ninguna paradoja porque las que hemos analizado acá nos muestran la contradicción en la que caemos. Lo que parecen que se pueden realizar, esa es la palabra clave, parecen que se pueden realizar este tipo de cosas, los viajes al pasado, un deseo imposible parece que se puede realizar, parece que un ser omnipotente puede existir, ¿cierto? Entre otras, parece que nos pueden llamar desde el futuro, avisarnos de algo, pero ya vimos por qué no se pueden realizar, ¿cierto? Y por qué entonces son paradojas. En el caso de la de los gemelos, ya vimos que es falsa, porque ahí no presentan ninguna, digamos, parece que se viaja y no se viaja, que es lo que sería una paradoja verdadera, sino que ahí asumen los físicos que supuestamente sí se viaja sin problema. O sea, no hay ninguna paradoja. O sea, el tiempo no puede ser relativo, ni el espacio.